Los límites éticos en las obras de arte y en la producción audiovisual. Es uno de los títulos de esta catequesis número 62 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 29 de abril de 1981. Teología del Cuerpo, catequesis número 62. Hemos dedicado ya una serie de reflexiones al significado de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña, en el que exhorta a la pureza de corazón, llamando la atención incluso sobre la mirada concupiscente. No podemos olvidar estas palabras de Cristo, aun cuando se trata de la vasta esfera de la cultura artística, sobre todo la de carácter visual y espectacular, así como cuando se trata de la esfera de la cultura de masas, tan significativa para nuestros tiempos. Cultura de masas que se encuentra vinculada con el uso de las técnicas de divulgación de la comunicación audiovisual. Hemos dicho últimamente que a la citada esfera de la actividad del hombre se le acusa a voces de pornovisión, así como en relación a la literatura se lanza la acusación de pornografía. El uno y el otro hecho tiene lugar cuando se sobrepasa el límite de la vergüenza, o sea, de la sensibilidad personal respecto a lo que se relaciona con el cuerpo humano, con su desnudez. Cuando en la obra artística, mediante las técnicas de producción audiovisual, se viola el derecho a la intimidad del cuerpo en su masculinidad o feminidad, y en último análisis, cuando se viola esa íntima y constante destinación al don y al recíproco darse. Esta íntima y constante destinación está inscrita en aquella feminidad y masculinidad a través de toda la estructura del ser hombre. Esa profunda inscripción, más aún, esa profunda incisión decide sobre el significado esponsal del cuerpo, sobre la fundamental llamada que éste recibe a formar una comunión de personas y a participar en ella. Es obvio que en las obras de arte, así como en los productos de la reproducción artística audiovisual, la citada constante destinación al don, es decir, esa profunda inscripción del significado del cuerpo humano, puede ser violada solo en el orden intencional de la reproducción y de la representación. Se trata entonces, como ya se ha dicho precedentemente, del cuerpo humano como modelo o como tema. Sin embargo, si el sentido de la vergüenza y la sensibilidad personal quedan en tales casos ofendidos, ellos acaece a causa de su transferencia a la dimensión de la comunicación social, por tanto a causa de que se convierte, por decirlo así, en propiedad pública, lo que en el justo sentir del hombre pertenece y debe pertenecer estrechamente a la relación interpersonal, lo que está ligado, como se ha puesto de relieve ya antes, a la comunión misma de las personas, y en su ámbito corresponde a la verdad interior del hombre, por tanto también a la verdad integral sobre el hombre. En este punto, no es posible estar de acuerdo con los representantes del así llamado naturalismo, los cuales creen tener derecho a todo lo que es humano, en las obras de arte y en los productos de la reproducción artística, afirmando que actúan de este modo en nombre de la verdad realista sobre el hombre. Precisamente es esta verdad sobre el hombre, la verdad entera sobre el hombre, la que exige tomar en consideración tanto el sentido de la intimidad del cuerpo como la coherencia del don vinculado a la masculinidad y feminidad del cuerpo mismo, en el que se refleja el misterio del hombre, precisamente de la estructura interior de la persona. Esta verdad sobre el hombre debe tomarse en consideración también en el orden artístico, si queremos hablar del realismo pleno. En este caso se constata pues que la regularidad propia de la comunión de las personas concuerda profundamente con el área vasta y diferenciada de la comunicación. El cuerpo humano en su desnudez, como hemos afirmado en el análisis anterior o en los análisis anteriores en los que nos hemos referido a Génesis 2:25,
entendido como una manifestación de la persona o como su don, o sea, como este signo de entrega y de donación a la otra persona, consciente del don, persuadida y decidida a responder a él de modo igualmente personal, se convierte en fuente de una comunicación interpersonal particular. Como ya se ha dicho, esta es una comunicación particular en la humanidad misma. Esa comunicación interpersonal penetra profundamente en el sistema de la comunión, en la communio personarum, y al mismo tiempo crece de él y se desarrolla correctamente en su ámbito. Precisamente, a causa del gran valor del cuerpo en este sistema de comunicación interpersonal, el hacer del cuerpo en su desnudez, que expresa exactamente el elemento del don o el objeto, tema de la obra de arte o de la reproducción audiovisual, es un problema no solo de naturaleza estética, sino al mismo tiempo también de naturaleza ética. En efecto, ese elemento del don queda suspendido, por decirlo así, en la dimensión de una recepción incógnita y de una respuesta imprevista, y con ello queda de algún modo intencionalmente amenazado, en el sentido de que puede convertirse en objeto anónimo de apropiación, objeto incluso de abuso. Precisamente por eso, la verdad integral sobre el hombre constituye en ese caso la base de la norma según la cual se modela el bien o el mal de determinadas acciones, comportamientos, costumbres o situaciones. La verdad sobre el hombre, sobre lo que en él, precisamente a causa de su cuerpo y de su sexo, feminidad, masculinidad, es particularmente personal e interior, crea aquí límites claros que no es lícito sobrepasar. Estos límites deben ser reconocidos y observados por el artista que hace del cuerpo humano un objeto, modelo o un tema de la obra de arte o de la reproducción audiovisual. Ni él, ni otros responsables en este campo tienen el derecho de exigir, proponer o actuar de manera que otros hombres invitados, exhortados o admitidos a ver, a contemplar la imagen, violen estos límites junto con ellos o a causa de ellos. Se trata de la imagen en la que lo que en sí mismo constituye el contenido y el valor profundamente personal, lo que pertenece al orden del don o del recíproco darse de la persona a la persona, queda como tema desarraigado de su auténtico substrato, para convertirse por medio de la comunicación social en objeto e incluso en cierto sentido en objeto anónimo. Todo el problema de la pornovisión y de la pornografía, como resulta de lo que se ha dicho anteriormente, no es efecto de mentalidad puritana ni de estrecho moralismo, así como no es producto de un pensamiento cargado de maniqueísmo. Se trata aquí de una importantísima, de una fundamental esfera de valores, frente a los cuales el hombre no puede quedar indiferente a causa de la dignidad de la humanidad, del carácter personal y de la elocuencia del cuerpo humano. Todos esos contenidos y valores, a través de las obras de arte y de la actividad de los medios audiovisuales, pueden ser modelados y profundizados, pero también pueden ser deformados y destruidos en el corazón del hombre. Como se ve, nos encontramos continuamente en la órbita de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña. También los problemas que estamos tratando aquí se deben examinar a la luz de esas palabras, que consideran el mirar, nacido de la concupiscencia, como un adulterio cometido en el corazón. Y por eso, parece que la reflexión sobre estos problemas, importantes para crear un clima favorable a la educación de la castidad, constituye un anexo indispensable a todos los análisis anteriores que, en el curso de los numerosos encuentros de los miércoles, hemos dedicado a este tema. Hasta aquí la catequesis número 62 de la Teología del Cuerpo, titulado El cuerpo humano como objeto de la obra de arte o de la reproducción audiovisual. Este es uno de los títulos recibidos a esta catequesis, recibida por San Juan Pablo II el miércoles 29 de abril de 1981.